somos Jefferson Romero y Juan David Castellón. Es el análisis e identificación de riesgos y requisitos de seguridad para la materia de taller de desarrollo seguro. ¿Listo? Vamos a dar inicio a nuestra presentación sobre la aplicación, la cual tenemos asignada para proteger y verificar los controles de seguridad. Entonces, bueno, en la introducción, pues actualmente el desarrollo de software, la red de datos y los demás servicios relacionados a la informática se han convertido en un pilar para que las compañías o organizaciones encuentren una solución a los diversos temas relacionados con la información. Con este tipo de cosas, lo que se quiere hacer es poder mitigar los tipos de errores, poder tener controles de seguridad y poder dar un tipo de mitigación para no tener problemas a nivel de seguridad de la información, datos, todo lo que tiene que ver con la protección de estos. Bueno, para el análisis que realizamos, pues entendemos que habían muchas metodologías. La que escogimos fue Microsoft Security Developer. Esta, digámoslo así, es una metodología que plantea unas consideraciones de seguridad en todas las fases del desarrollo, lo que ayuda pues a, digámoslo, a construir o crear, digámoslo, una aplicación con parámetros de seguridad para el cliente final, pues que va a ser una organización o una entidad que la va a utilizar. ¿Por qué utilizar esta metodología? Porque nos permite anticipar fallas en el código, nos ayuda a algo muy importante, que es no enfocarse en hacerlo bien la próxima vez, que es como el problema de las empresas ahorita, que es trabaje como pueda, que luego lo resolvemos, que al final eso se vuelve un enredo porque usted va a tratar de resolver algo ya en productivo, remover el código viejo, eliminar funciones antiguas, reemplazar pues protocolos que ya no se utilicen y reconocer fallas y reducir, digámoslo así, esa brecha que pueden tener los atacantes en cuanto a las aplicaciones. Dentro de la aplicación, o pues la aplicación de la metodología, la dividimos primero que todo en un diagrama de componentes, donde segmentamos, digámoslo así, el esquema general de la aplicación de citas, donde encontramos que hay digamos, un sistema de backup que le hace un backup diario. ¿Por qué diario? Por temas de rendimiento a lo que es el core del negocio, que son las bases de datos y la aplicación que trae, desde donde se proyecta o se publica la aplicación. Ya también incluimos el tema del acceso de las personas que ayudan a soportar la aplicación, digámoslo así, por VPN, pues adelantándonos al tema de la contingencia, que ya todo es por acceso remoto, y la parte del usuario accediendo a través de varios dispositivos al servicio de Amazon como tal. Y mediante los requerimientos de seguridad, como los vimos en un video pasado, tenemos diferentes requerimientos en donde tenemos los más básicos, que es la complejidad de las contraseñas, como lo que es el sistema de la gestión de la seguridad de los usuarios, el tema de que la aplicación se debe cerrar máximo en 5 minutos de inactividad, el tema que tiene que ver con que se utiliza un método de cifrado simétrico y asimétrico, tanto en el frontend y la base de datos. Tenemos el tema de lo que es el cifrar las comunicaciones entre componentes dentro de la aplicación de las capas de desarrollo, lo que es la implementación de la encriptación, y se debe controlar el acceso al código fuente de las aplicaciones mediante perfiles de usuarios o ambientes de pruebas. Aquí ya podemos... Bueno, sí, como lo decía Jefferson, pues hay unos requerimientos de seguridad y a partir de esto generamos unos diagramas de flujo, que creamos un diagrama general que aglomera como todos los procesos, un diagrama de acceso, que sigue, un diagrama del manejo de archivos cuando el usuario sube un PDF, pues que va a ser como una orden de un examen, una fórmula, y el backup de datos, el proceso de videollamada y lo que es la réplica de datos en cuanto a la alta disponibilidad del servidor, presentarse una falla. Bueno, a través de la herramienta que nos proporciona pues
Microsoft Security Development, hicimos un análisis de las amenazas detectadas, ya que la misma herramienta no las genera a partir de los flujogramas que creamos directamente allá, donde observamos que digámoslo así, el foco de ataque es el tema del tampering, luego el spoofing y ya el tema de la repudiación. Pues creo que es. Luego tenemos ya la clasificación por diagramas, teniendo en cuenta que el que más vulnerabilidades va a tener es el de videollamadas por el proceso de protocolos de comunicación. Acá en el esquema general encontramos, pues como ya lo hemos mencionado, que el tema del tampering pues es como el de mayor predominancia. Dentro de este análisis hacemos como una recomendación, no como la mitigación, sino dentro del análisis que se requiere parametrizar unos permisos de acceso dentro de todas las máquinas o servidores. También es necesario la implementación del sistema MFA, ¿cierto? Cuando el usuario se autentica, la revisión de los campos que el usuario puede manipular para evitar pues, los ataques de SQL injection, que luego los vamos a ahondar en esto. Y el tema de balanceo de cargas en cuanto a los servidores para que evitar una saturación del servicio, puede ser de videollamada o el servicio cuando se va a subir un archivo. Bueno, dentro ya del flujograma de acceso, tenemos que se hace referencia mucho a la transmisión de datos. Esta transmisión de datos es partiendo desde el usuario, los datos que ingresa hacia ya la autenticación dentro del servidor y los datos que se comparten y se transmiten entre la aplicación y la visualización del cliente final. También hacemos referencia al tema de segregaciones de acceso, de encriptar la comunicación y de identificar las amenazas como phishing o falsificaciones de identidad a través de un sistema de autenticación seguro como puede ser el MFA, y también el uso de protocolos como el HTTPS y el SSL. Dentro del backup de información, igualmente hacemos una recomendación referente a la segregación de permisos o el acceso a la información que se está custodiando allá. También hacemos recomendaciones sobre la ejecución de los backups, el tiempo, porque sabemos que al ejecutar un backup, eso va a consumir rendimiento del servidor, y el uso del log de eventos para tener una constancia o saber qué modificaciones se han realizado con eso. Bueno, referente al proceso de subida de archivos, hacemos pues una recomendación referente digamos el tamaño y el formato que se puede, también un análisis en tiempo real de los archivos que se suben, también referente a esto, un balanceo de cargas para no colapsar el sistema, que eso estaría relacionado con el peso de los archivos que vamos a soportar. También en este sentido es importante encontrar una segregación de acceso para que toda esa información que es confidencial de cada usuario no pueda ser accesible a los diferentes roles de la compañía o la persona que lo soportan. Y adicionalmente la encriptación de la misma y el uso de un sistema RAID dentro del dispositivo de almacenamiento que me permita tener una réplica adicional de todos estos datos. Bueno, para el proceso de videollamadas igualmente hacemos la referencia al proceso de MFA para evitar una falsificación. Adicionalmente también es necesario dentro de nuestro análisis verificar el tema de puertos sobre el servicio de voz y video, y así igualmente el rendimiento o la balanceo de cargas dentro del servidor para no colapsar el mismo cuando haya una hora pico de uso de la aplicación. Igualmente la comunicación debe estar encriptada, ¿cierto? Igualmente el archivo final que se genera de la videollamada, puede ser MP4 o cualquier otro formato, debe tener un algoritmo de compresión que nos permita balancear ese peso del archivo cuando se almacene dentro del servidor, y asimismo un log de eventos
para saber qué modificaciones se han hecho sobre estos archivos. Finalmente, ya el proceso de réplica de datos, que es la alta disponibilidad. Si mi servidor principal se va por un ataque o una falla, se sube un servidor adicional. En esto se requiere validar la comunicación del proceso de réplica de datos referente a la, digámoslo así, a la encriptación y el envío hacia el servidor de respaldo. También el tema de balanceo de cargas y verificar la comunicación de estos dispositivos entre la data store y el proceso de réplica. El proceso de comunicación, si utilizan ahí SCSI o es solo por comunicación por IP para encriptar esta comunicación. Listo, ya luego de haber visto, como explica mi compañero Juan, los diferentes mecanismos o los diferentes puntos que tenemos de control y ver cada uno de los riesgos que tenía cada uno de estos en los flujos, digamos, que vimos acá en cada uno de estos, nos damos cuenta, pues, lo que decía Juan ahorita, el tampering, que son los que tienen más, el spoofing, que tiene también el segundo en este tipo de ataques, lo que es la elevación de privilegios, lo que es la información, el no repudio y la negación de servicios. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros colocamos aquí cada uno de los controles para podernos mitigar lo que es el tampering. Entonces, aquí aplicamos las políticas de desarrollo seguro para controlar la información confidencial que se pueda quedar expuesta. También tenemos lo que es la validación de los datos ingresados por los usuarios. Tenemos un sistema de, bueno, se ha implementado un sistema de listas negras de datos no válidos ingresados, cosa que puedan comenzar a mitigar y se puede hacer una revisión secuencialmente para poder no permitir el acceso a estos, mitigar ataques de fuerza bruta, como lo que estamos hablando con lo que es el CAPTCHA, el doble factor de autenticación, el bloqueo del número de intentos fallidos, entre otros. Y algo muy importante es aplicar otros controles proactivos de la UAPS, que es el definir los requisitos de seguridad, básicamente definir cómo se está haciendo el proyecto, cómo se desarrolló el trabajo, aprovechar los marcos de trabajo de las bibliotecas de seguridad, todo lo que tiene que ver en cómo estamos utilizando cada uno de nuestras librerías y lo que estamos haciendo para montar un proyecto. Básicamente, eso quiere decir que no partamos de ceros en un desarrollo de software, sino que tiene que haber una metodología, unos procedimientos de cómo se debe implementar una mejora, cómo se debe implementar un script, cómo se debe implementar una mejora continua de los diferentes procesos. Acceso seguro a las bases de datos, que pues básicamente es el tema de que quienes tienen permisos, qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer, cuándo lo puedo hacer, los controles de seguridad. Bueno, tenemos el tema de codificar y escapar de datos, la validación de todas las entradas, la implementación de identidad digital, hacer cumplir los controles de acceso, proteger los datos en todas las partes, implementar registros y monitoreo de seguridad y manejar todos los errores y excepciones. Contemplando eso, podemos mitigar lo que es el tampering. Ya para mitigar la elevación de privilegios, aplicamos políticas de contraseñas, la creación de usuarios y grupos especializados con privilegios mínimos necesarios de acceso a archivos, evitar errores de programación comunes en las aplicaciones, proteger las bases de datos y desinfectar las entradas de los usuarios, mantener los sistemas y aplicaciones parchados y actualizados, garantizar los permisos correctos para todos los archivos y directorios, cerrar los puertos innecesarios y eliminar las cuentas de usuarios no utilizadas, eliminar o restringir estrictamente todas las funcionalidades de transferencia de archivos, cambiar las credenciales predeterminadas en todos los dispositivos, incluidos en computadores e impresoras, analizar regularmente los sistemas y aplicaciones de búsqueda en búsqueda de vulnerabilidades. Ya para los controles para mitigar el spoofing, entonces tenemos que hacer un proceso de concientización hacia nuestros trabajadores o a las personas que están accediendo, en este caso las personas de salud que utilizan la aplicación, y también pues a nuestros usuarios, digamos, no sé, por medio de correo decirles, oiga, tengan cuidado con tal cosa, o a través de mensajes de texto a las personas que ingresaron, o con simples recomendaciones al ingreso a la aplicación. Entre esas que tenemos, en mantener el filtro de spam, no abrir los correos sospechosos, ni iniciar sesiones en pestañas extensiones o en enlaces enviados, verificar extensiones de los archivos, entre muchas cosas que podemos evitar para que nos hagan spoof. Los temas de controles para mitigar el no repudio, entonces la identificación, la autenticación, la firma electrónica son los métodos para poder controlar esto. En el tema de autenticación, pues que lógicamente la página esté autenticando cada cierto tiempo y mirando si es la misma persona o no, para poder controlar ese tipo de temas. Los controles para mitigar lo que es la información, entonces la divulgación de privacidad, tener controles, tener procedimientos para saber hasta dónde
saber si esta información, hasta qué punto podemos entregar información, qué información es de la que podemos delimitar como información reservada, como información pública, como información estricta reservada, ¿sí? La divulgación completa de información, la divulgación responsable o coordinada y los informes de vulnerabilidades que podríamos tener. Ya para los controles para mitigar lo que es la negación de servicio, entonces la reducción de superficies expuestas al ataque, reducir lo que más podamos en donde nos pueden atacar, el plan para escalar, que es básicamente capacidad de tránsito y la capacidad del servidor, entonces tener en cuenta cuánto tenemos de tráfico, cuánto tenemos de para que el servidor nos dé el acceso, la identificación de tipo de tráfico, si es normal, si es anormal, comenzar a hacer estudios sobre ese tipo de tráfico para saber cómo es el comportamiento y comenzar a detectar tempranamente con indicadores o procedimientos para poder saber en qué momento nos están comenzando en un ataque de DOS, y la implementación de los firewalls, como algo importante para el tema de replicación de datos. Entonces se requiere verificar en tiempo que será la replicación o espejo, teniendo en cuenta que al realizar el procedimiento se consumirá ancho de banda y procesamiento para replicar los datos de un servidor a otro, con el fin también de evitar que colapse de la aplicación primaria. También se requiere validar los puertos de comunicación si estos utilizan ISIP o solo comunicación por IP, con el fin de encriptar los datos en su transmisión. Ya aquí podemos ver entonces, ya partiendo de la segunda parte, que es el tema de hacer unos ataques a través de la TBWA. Entonces vamos a hacer crossfit. Aquí estamos viendo cómo hicimos el proceso. Tenemos las diferentes técnicas como podemos protegernos, que es la función de HTML special, los diferentes que tenemos aquí como tal. Y ahora lo que vamos a hacer acá es mostrar cómo se realizó el ataque. Digamos que esto lo pregrabamos para optimizar los tiempos al momento de la grabación. Entonces aquí mostramos cada uno de estos. Se crearon a través de un código QR cada uno de estos videos de acceso para que se puedan entrar a validar la información cómo se hizo el ataque. Esto es el primer ataque como tal. Aquí tenemos el de SQL Injection, básicamente es como atacar encontrar a través de diferentes comandos en donde pongamos un true directamente entre esta ID y que me permitan acceso directamente a la información. Entonces este se puede proteger convirtiendo toda información que incluye un usuario, podemos convertir a texto, por decirlo así, o también no permitiendo el ingreso de caracteres especiales, pues, para que puedan acceder a esa información. Aquí podemos ver el ataque de SQL Injection. Bueno, dentro de los otros ataques que realizamos, tenemos el ataque que se consta en subir un archivo. Este ataque lo que busca es que dentro del archivo que uno sube, ingresar algún código, puede ser PHP o si está programando en C#, y si el servidor no tiene como algún filtrado de listas o ejecución de código, yo pueda luego ejecutar el comando que esté ahí y extraer información, ¿cierto? ¿Cuál es el tema de esto? Que eso puede causar una sobrecarga en el sistema o hacer una denegación del servicio.
Para esto también, para evitar este ataque, se recomienda como el uso de, como lo había dicho, de listas blancas o análisis en tiempo real y limitar el tamaño mínimo y máximo del archivo y que no sea visible los directorios donde se guarda la información, y adicional la programación por capas, porque como pueden ver ahí, si yo coloco él me da la ruta absoluta y por la ruta absoluta yo puedo acceder a ese archivo. Bueno, con el tema de la cacha, son varias cosas. Inicialmente, para que la aplicación nos la detecte, debemos de solicitar el servicio directamente en la página de Google, y esta cacha que él nos da la debemos de anexar dentro del archivo de configuración del DWA para que él nos pueda funcionar. Ya a partir de otra aplicación que se llama Suite, lo que hacemos es monitorear los formularios GET y POST cuando la persona es auténtica y utiliza la cacha. Si estas cachas no son de tercera generación o no hay un desarrollo por capas, es posible que yo a través de una aplicación de monitoreo pueda extraer como el código o la encriptación de la cacha, y con esa pueda desencriptar mi acceso o duplicarlo como una página phishing, una falsificación. Estoy aquí en los ataques de fuerza bruta. Entonces, el ataque de fuerza bruta ocurre cuando el atacante emplea determinadas técnicas para probar combinaciones de contraseñas con el objetivo de descubrir las credenciales de una oponente víctima y así lograr acceso a una cuenta o sistema. Existen diferentes tipos de ataques de fuerza bruta, como el phishing spoofing, el ataque diccionario, el ataque de fuerza bruta inverso o el ataque de password spoof. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de ataques de fuerza bruta. El primero está hecho con Hydra. Entonces aquí vemos cómo se hizo el ataque con Hydra directamente. Bueno, lo que se hace con el Hydra es pasarle a la IP del objetivo y darle unos directorios de password y usuarios para que él haga un escaneo y haga el ataque y lo desencripte el password como tal, pero depende netamente pues de la calidad del directorio que estamos utilizando. Y aquí tenemos tipo de ataque que ya lo hicimos directamente con Burr. Aquí en este tipo de ataque lo que hicimos fue directamente algo muy similar a lo que se hace con Hydra. Solamente tenemos que habilitar el puerto, el host name, bueno, el puerto de la puerta de enlace. Básicamente aquí, después de hacer la comprobación de ese puerto, ya se hace el proceso de ataque. Igual podemos colocar un diccionario, podemos colocar directamente, aquí estamos en la comprobación del proxy. Aquí cuando hacemos es mandar los datos directamente a HTML y coger esta información directamente en el intrude para comenzar a determinar cuál de esos va a ser el ataque y cuáles son los parámetros que vamos a comenzar a cambiar. Aquí comenzamos a cambiar los diferentes parámetros. Entonces, digamos, como estos no los necesitamos, entonces borramos estos bloques específicos y ya no solamente nos quedamos con el del usuario y la contraseña. Ya aquí entonces para la primera variable que es el usuario, aquí vamos a colocar nuestros diferentes usuarios. Digamos que se hizo con una prueba, pero pues uno puede tener en este caso un diccionario, tener una cantidad de usuarios para hacer el ataque o para poder hacer la identificación de usuarios. Entonces aquí colocamos diferentes usuarios. Y ahora para el segundo ítem, entonces lo que vamos a seleccionar es una lista, como tal un diccionario, que nos encontramos en diferentes lugares. Ese diccionario fue creado, es un diccionario básico. Aquí tenemos diferentes contraseñas que tenemos en nuestro diccionario.
Y ya lo que hacemos es correr directamente para que comience a probar. Algunos van a una diferente longitud, cada uno de estos. Cuando encontremos una disparidad en la longitud, podemos identificar que existe una variante entre la información que nos está arrojando el HTML. Pues aquí vamos a identificar este nos da un valor diferente. Y hay que revisar el código. Aquí encontramos el mensaje de entrada. Y luego se que vamos a validar directamente en la aplicación. Y nos arroja el mismo mensaje. Ya posteriormente a esto, cambiamos los diferentes parámetros, ya no estamos en low en el tipo de ataque, sino ponemos en high. Y aquí nos damos cuenta que ya solicita un token, por ende va a ser mucho más complicado hacer el ataque de fuerza bruta, porque ya requiere mucho más tiempo de procesamiento, se puede demorar mucho más. Aquí por eso que entran las recomendaciones de poder hacer ataques, de poder creer que coloquemos contraseñas mucho más largas, con diferentes caracteres, para que sea mucho más difícil de encontrar y de acceder a la información. Y ya posteriormente se hace el ataque y ese no nos da ningún tipo de factor positivo.